Buenas tardes. Lo primero, agradecer la asistencia de nuestra directora general y la compañía de todos vosotros, porque efectivamente el Día Mundial de la Mediación pues, es digno de celebración. Es muy importante, efectivamente, apoyar las vías de resolución alternativa de conflictos. Así lo ha hecho en nuestro Gobierno con las nuevas leyes en materia de justicia, no solo de digitalización, sino también de sembrar en pro de funcionalidades como las resoluciones amistosas, que es evidentemente un bien por sí mismo y que siempre los notarios vamos a apoyar, porque está dentro de nuestro genoma, en el fondo. En realidad, cuanto hacemos trata precisamente de llevar a una solución pacífica o concertada de los contratos y de los negocios jurídicos. Y esto ha sido siempre así. A mí me gusta de vez en cuando hacer alguna referencia histórica. Lo encontramos en las partidas. En el título tercero de las partidas se contiene un formulario. Ese formulario es muy curioso. Está tomado fundamentalmente según Bono, que fue un notario que ha escrito la mejor historia del derecho notarial, del Salatiel. En ese formulario explicaba Antonio Rodríguez Adrados, quien fuera también decano de este colegio. En realidad, lo que se pretendía es establecer la norma con arreglo a la cual los notarios tenían que pasar las notas, que eran abreviaturas, al instrumento público, que en aquel entonces era en las partidas la copia. Y, por tanto, se evitaba la libertad de los notarios para cambiar los términos. Y en ese formulario se encuentra precisamente nada menos que una serie de escrituras entre las que están las de paz y las de tregua. A mí lo que me gusta recordar de esas escrituras de paz es que el notario tenía que dar fe de que las partes sellaban su acuerdo con un ósculo. Había necesidad de un ósculo para fijar la paz. Las de tregua se producían entre familias y las de la paz podían ser entre tratados, entre familias o entre grupos humanos. Y este es el principio de conciliación en el que se funda muchas veces la actuación notarial. No es exactamente la mediación, pero también la mediación lleva hacia una resolución que puede ser a tolerar la dificultad o que puede consistir en la adopción de un acuerdo. Y la conciliación es efectivamente una vía de acuerdo. Es algo profundamente notarial y no me quiero extender, solamente agradecer a quienes aquí participan que nos puedan ayudar también a comprender la importancia que tiene efectivamente la mediación como no solamente vía para la solución de conflictos, sino creo que de alguna forma también como algo fundamental para la sociedad, como un modus vivendi, como una forma de encarar los problemas que nos ayudan a todos a resolverlos o a convivir con ellos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al presidente del Consejo General del Notariado y bienvenidos de nuevo a este encuentro que organiza el Colegio Notarial de Madrid y la Fundación Notarial Signum para celebrar el Día Europeo de la Mediación, cuya efeméride se celebra el próximo día 21. Mi nombre es Marcelino Abad y soy periodista de Aranza y la Ley para El País y 5 Días, y la Fundación ha contado conmigo para presentar este evento, lo cual agradezco en
en este momento y desde aquí. Como saben, la celebración del Día Europeo de la Mediación fue aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 21 de enero de 1998 para poner en valor las bondades de la mediación como método alternativo a la vía judicial de resolución de conflictos. Hoy la mediación se incardina en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en concreto se incardina en el ODS 16, que promueve sociedades pacíficas y un mejor acceso a la justicia. Y para hablar de los retos, oportunidades, fortalezas de la mediación, hoy nos acompaña este panel de expertos que tengo el honor de presentarles. Ellos son, empezando por mi izquierda, Amparo Quintana, es mediadora, es abogada, es mediadora de Signum y también es secretaria general de GEME, del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación. Ignacio Gomá, notario de Madrid y mediador en Signum. Juan Pedro Quintana, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Patricia Fresco, magistrada del Juzgado número 4 del Juzgado de lo Contencioso de Valladolid. Y Jesús Mozo, magistrado del Ayuntamiento de Valladolid. Cuando pensamos en cómo íbamos a organizar este acto, decidimos dividirlo en dos fases. La primera va a consistir en una ronda individual en la que los ponentes van a hablar de la mediación o abordar la mediación desde su expertise. Va a hablar Amparo Quintana de cómo conectan los más que en relación con cada operador jurídico. Ignacio Gomá va a hablar de las diferencias entre mediación y derecho a la hora de resolver pacíficamente los conflictos, y la tríada de administrativistas van a hablar de cómo conecta la mediación con la jurisdicción contenciosa, teniendo en cuenta la ausencia a día de hoy de normas específicas que regulen la mediación en el ámbito de la jurisdicción contenciosa. Voy a empezar por ti, por Amparo Quintana. Te voy a lanzar una pregunta y a continuación desarrollarás la respuesta. Y es, ¿qué papel juegan los distintos operadores jurídicos a la hora de decidir si recurrir a un más o a otro? Y, en su caso, ¿qué tipos de conflictos son más o menos mediables? Bueno, pues muchísimas gracias. Ante todo, muchas gracias al público asistente. Muchas gracias a la directora general, a las autoridades y demás. Estoy viendo pues representantes de varias instituciones de mediación. Es un día de fiesta, llevamos una semana y lo que nos queda, ¿no?, para celebrar lo que Marce había comentado, lo que Marcelino había dicho, que celebramos con mucho gusto el día 21 de enero como el Día Europeo de la Mediación. Cuando hablamos de mediación lo metemos todo en un capacho, ¿no? Hablar de los métodos, antes decíamos más alternativos, ahora adecuados de resolución de conflictos, ¿verdad? A mí me gustaría un poco evocar cómo lo comentan los franceses. Los franceses hablan de la justicia del amable y yo creo que eso es lo que tenemos que llevar, ¿no? En qué se diferencian unos y otros. Yo creo que vamos a fijarnos en lo que tienen en común, que es buscar el consenso, ¿no? Ellos llaman eso, ¿no?, la justicia del amable. Si nos retrotraemos al año 2005, yo la verdad es que delante de tantos juristas y de personas que, bueno, pues que la verdad que para mí tienen un peso específico muy grande en el mundo del derecho, tanto de la magistratura como del notariado y también de la abogacía, pues decir que ¿se acuerdan ustedes de una ley aprobada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios en el año 2005, que es la Ley de Impulso y de Fomento de la Cultura de la Paz? Probablemente sí que se acuerdan, ¿verdad? Bueno, pues lamentablemente pues es algo que no tenemos siempre presente, y es de donde tendríamos que partir. Tendríamos que partir de los principios que dice esa ley, que como ya digo, fue aprobada absolutamente por unanimidad. Y ahí hay un mandato absolutamente para todos, para los operadores jurídicos, con los que tú me preguntabas, pero también para la sociedad civil y absolutamente, como ya digo, para todos. De alguna forma impone la responsabilidad social de que ante un conflicto
tengamos que buscar una serie de vías que no tengan que ser siempre las vías judiciales. No porque la vía judicial sea inadecuada, no porque la vía judicial sea nefasta ni nada de esto, como se dice, sino porque realmente hay que darle, bueno, si me permiten un poco y que sea un poco castellana en esto, ¿no?, pues darle el mango de la sartén a quien realmente tiene el conflicto y que puedan, por ellos mismos, ¿no?, con esa justicia amable, pues puedan establecer de qué manera quieren resolverlo. Y en este sentido yo creo que los operadores jurídicos, todos los operadores jurídicos, desde jueces, magistrados, por supuesto, en el ámbito notarial, la abogacía, la procura, etcétera, para mí creo que son muy importantes porque cuando alguien tiene un problema no se acuerda de un mediador, no se acuerda de un psicólogo a veces tampoco, se acuerda, pues esto, de un asesor jurídico, de alguien que le puede decir. Y ese asesor jurídico, ese operador jurídico, pues en un momento determinado tendrá que conocer cuáles son los métodos adecuados de solución de conflictos y decirle, pues para lo que me estás comentando y te pasa, pues quizá es más adecuado que hagas esto, que hagas lo otro, busca unos mediadores o vete a intentar, dile a tus abogados que negocien, en fin, toda esa serie de cosas. Yo creo que es importante. Gracias. Conectando con lo que decías de la justicia del amable y de los diferentes operadores jurídicos y de que cuando tenemos un conflicto no pensamos en un mediador, sino en un juez, abogado, etcétera. Quería preguntarle a Ignacio, ¿qué diferencia hay entre la mediación y el derecho en el conflicto a la hora de resolverlo para llegar a una solución satisfactoria? Bueno, pues me ha tocado a mí hablar de la relación entre mediación y leyes, o más bien en lo que yo puedo conocer que es mediación y notariado. Y yo diría que la relación entre jurisdicción y mediación podría representarse en el plano por medio de dos circunferencias secantes o concéntricas interiores, pues comparten un espacio que es el conflicto, si bien su actividad se desarrolla en diferentes planos, con diferentes instrumentos y reglas. En cambio, podríamos decir que el notariado, en una primera aproximación, se encuentra en relación a la mediación como dos circunferencias tangentes, es decir, que se tocan pero no se invaden, porque la mediación se centra en el conflicto y el notariado presupone resuelto el conflicto en los documentos públicos porque ya se supone que se ha llegado a un acuerdo. Por eso, quizá, decía Joaquín Costa, eso de notaría abierta, juzgado cerrado. Y podríamos decir incluso que la notaría excluye la mediación, pues presupone el acuerdo. O incluso, para ser más exactos, sigue a la mediación, pues conforme al artículo 25 de la Ley de Mediación Civil y Mercantil, las partes podrán elevar a escritura pública el acuerdo que hubieran llegado, tras lo cual será ejecutiva. Sin embargo, esta sería una aproximación un tanto formal, o si se quiere, unidimensional, que revelaría, porque es una visión en tres dimensiones, nos revelaría que el conflicto en realidad se encuentra en todas las actividades humanas y, por supuesto, está latente también en la propia actividad notarial. No ya solo porque esa contraposición de intereses haya precedido al documento público, que recoge un negocio jurídico y un acuerdo, y muchas veces ese acuerdo se produce también en la notaría en muchos de sus aspectos, sino porque parte de la actuación notarial es precisamente canalizar el conflicto, pues por medio de requerimientos, notificaciones, formalización de acuerdos sociales conflictivos que acaban en un acta de junta en la que se ha hecho lo que se ha podido, nombramientos de contadores partidarios de activos en materias sucesorias en las que de alguna manera estás canalizando también el conflicto, bueno, actas de todo tipo que quieren dejar constancia de cuestiones que van a dar luego probablemente una reclamación judicial, y no olvidemos las novedosas actas de conciliación que están incluidas en la ley de jurisdicción voluntaria y de la que, si nos da luego tiempo, pues trataré un poco buscando las diferencias que hay con la mediación propiamente dicha. Entonces, lo que pasa es que la aproximación al conflicto de la mediación y la del derecho, que es la que usan, o sea, la del derecho, que es la que usan los jueces y los notarios, es de diferente naturaleza. La mediación es un método autocompositivo, porque son las partes implicadas las que se supone que resuelven o intentan resolver la situación conflictiva. Se diferencia de los métodos llamados heterocompositivos, en los que es un tercero, como un juez, un árbitro, alguien de fuera, el que
decide con el objeto no tanto de solucionar el conflicto, sino más bien de terminar con él, obteniendo así la paz social y resolviendo de acuerdo con una serie de determinadas reglas que han sido aprobadas por la comunidad, que es lo que llamamos leyes, ¿no? Es decir, en la mediación hay también un tercero imparcial, pero ese tercero imparcial, el mediador, no resuelve, sino lo que hace es ayudar a las personas eliminando las barreras de comunicación para que ellos adopten el acuerdo que les sea más satisfactorio. Por eso la mediación tiene una ventaja y una desventaja sobre las leyes. La desventaja de la mediación es que es voluntaria y, bueno, pues si no se quiere, pues no se media, no se llega a un acuerdo y, por tanto, es posible que no se resuelva satisfactoriamente. En cambio, el juez debe resolver siempre. Con ventaja, la mediación tiene que, gracias a un proceso flexible, rápido, seguro, confidencial, probablemente se solucionará el conflicto con un acuerdo más adecuado, más satisfactorio, que resuelva todas las aristas del problema y no solo, digamos, la paz social, por decirlo así. Será acordado, especial para el caso, y, como digo, atenderá no solamente al problema concreto, sino quizá también a la relación subyacente. Conviene destacar estas dos cuestiones. El conflicto incorpora siempre la emoción que nubla la razón. Como decía en este mismo colegio Mariluz Sánchez, que era una neuróloga y mediadora, el ser humano se caracteriza porque su amígdala cerebral produce emociones, pero su corteza prefrontal puede controlar esas emociones con la razón. Entonces, lo que hace el mediador es precisamente ayudar a ese control y con ello no solo se obtiene una solución más satisfactoria y más racional, sino que muchas veces se preserva esa relación subyacente que puede ser familiar, en el caso de los problemas hereditarios, familiar, negocial o simplemente vecinal. Al vecino lo tiene que estar viendo permanentemente, ¿no? Y entonces puede que resuelvas ese problema, pero además a lo mejor no vas a odiarle cada vez que te lo encuentras por el rellano, ¿no? En definitiva, quizás un poco atrevida esta comparación, el derecho es a la mediación lo que la traumatología a la medicina. La traumatología corta, arregla, recompone, y la medicina trata de resolver el problema de fondo. A lo mejor yo soy jurista también, o sea que me meto dentro de los traumatólogos. Entonces, creo que esto es importante entenderlo y también entender que acudir a la mediación tiene además un aspecto que yo creo, una vertiente que yo creo que es ética o cívica. Implica que las partes asumen la realidad emocional que les embarga y, por tanto, el aspecto irracional de todo conflicto. Y aceptan que quizá no tengan toda la razón y deciden tomar cartas en el asunto, resolviendo ellos mismos el problema y evitando descargar en un tercero, que en definitiva ese tercero es la sociedad a través de la Administración de Justicia, un problema que no queremos o no tenemos ganas o no nos apetece resolver nosotros. No siempre es así, vuelvo a decirlo, hay problemas que no se pueden resolver a través de la mediación, pero es evidente que acudir a la mediación desde mi punto de vista implica actuar responsablemente y doy fe yo de mis propios asuntos, ¿no? Que a mí meterme en la mediación me haya ayudado a resolver problemas individuales de una forma más satisfactoria. Decía un señor que se llamaba William James, siempre hay un factor que puede marcar la diferencia entre dañar la relación y fortalecerla. Ese factor es la actitud, ¿no? Los notarios de Madrid efectivamente hemos sido muy conscientes de esta realidad, y quizá porque estamos muchas veces en medio o cerca del conflicto. Y aunque realmente no mediamos, quizá luego podamos tratar también ese asunto, sí ejercemos esa autoridad del conocimiento y de la experiencia. Muchas veces tenemos que tomar decisiones evaluativas, que se dice en mediación, que se le aproximan. Hace ya bastantes años, antes incluso de que se promulgara la ley 2012, en el seno de este colegio se creó la Fundación Notarial Signum, de resolución alternativa de conflictos, que nos ha permitido a muchos acercarnos a esta mediación y también al arbitraje. Y no solo a ellos, sino, como decía antes, a resolver mejor nuestros propios conflictos y los que aparecen en nuestros despachos y afrontarlos de una manera más inteligente, menos dañina y más efectiva. Muchas gracias. Partiendo de la dualidad que comentabas entre mediación y jurisdicción, actualmente la ley de mediación no contempla de forma específica referencias a la mediación en el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Partiendo de esto, yo quería preguntarle a Juan Pedro si es viable la mediación intrajudicial en el ámbito jurisdiccional o en el orden jurisdiccional contencioso a pesar de este vacío legal.
Bueno, buenas tardes. Aprovecho para agradecer también, como decía Amparo, al Consejo General de Notariado y a la Fundación Signum la posibilidad que nos brinda, a nosotros al menos como jueces, de compartir con ustedes algunas reflexiones prácticas sobre la mediación intrajudicial. A la pregunta ¿qué me hace el moderador? Abiertamente sí es viable, ¿no? Vamos a ver, de las diferentes fórmulas de autocompositivas de resolución de conflictos, yo personalmente creo que la mediación intrajudicial es la que tiene más posibilidades de éxito en el orden contencioso administrativo. Y esto no es una afirmación gratuita, simplemente me apoyo en dos ideas fundamentales. Una, que recibe un impulso importante de la derivación judicial a mediación. Cuando un juez deriva mediación a un asunto no lo hace caprichosamente, lo hace sobre la base de que percibe posibilidades de la resolución consensuada del conflicto. Y en segundo lugar, por el hecho de que el acuerdo que se alcance en su momento va a ser generalmente sometido a homologación y eso asegura o garantiza digamos, la salvaguarda de los postulados de los artículos 103 y 103 de la Constitución, 103 y 106, fundamentalmente el principio de legalidad, que el acuerdo adoptado no es manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico y además que no es lesivo para intereses públicos o de terceros. Esto es singularmente importante en el orden contencioso administrativo, singularmente importante porque todos sabemos el principio de vinculación positiva a la ley que tienen los poderes públicos, las administraciones públicas, en el ejercicio de sus potestades. Dicho esto, hay cobertura legal, evidentemente hay una cobertura legal mínima, luego seguramente Jesús disertará sobre ese tema más ampliamente. Mi opinión es que esa cobertura legal, que es mínima, es insuficiente para su desenvolvimiento eficaz en este momento y la experiencia práctica lo está poniendo así de manifiesto. La mediación se integra, o la mediación intrajudicial se integra en la justicia como poder público, esto es innegable, satisface el derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos a través de esa solución consensuada de los conflictos que luego es sometida a ese control judicial. Pero ojo, la mediación intrajudicial no es aplicable en todo tipo de conflictos administrativos. Hay una serie de condicionantes importantes. El más relevante es que la materia sobre la que verse ha de ser susceptible de transacción. Y esto permite algunos ejemplos muy sencillos, sin extenderme. Nadie puede someter a transacción un deslinde de dominio público marítimo terrestre. El dominio público es lo que es, no se puede transigir sobre ello, por poner un ejemplo. Pero en el haz de potestades que desempeñan las administraciones públicas, bajo el principio de legalidad y de indisponibilidad del ejercicio de las mismas, encontramos potestades discrecionales, el urbanismo, por ejemplo, ¿no? La autoorganización administrativa, potestades donde hay un amplio margen de actuación de las administraciones. Pero también encontramos potestades regladas con conceptos jurídicos indeterminados. Es más, la mayor parte de las potestades regladas se ven salpicadas, ¿no? O trufadas de muchísimos conceptos jurídicos indeterminados. Ahí también hay margen de apreciación para que las administraciones públicas orienten su decisión con cierto margen, insisto, en un sentido o en otro. Y ese es el espacio propio para la mediación. Podríamos profundizar en qué materias son susceptibles de mediación, probablemente luego hablemos de ello, no me quiero extender mucho más, pero ese es conceptualmente el ámbito adecuado de la mediación, el ejercicio de esas potestades. ¿Qué ha ocurrido en España en los últimos años? Bueno, desde el 16 que el Consejo General del Poder Judicial aprobó la guía para la mediación intrajudicial, que reserva uno de sus capítulos a la contenciosa administrativa, se han puesto en España en marcha diversas experiencias, generalmente impulsadas por las salas de gobierno, los tribunales superiores de justicia, por algunas administraciones, con la colaboración innegable de los colegios profesionales y de las cámaras de comercio, donde los resultados cuantitativamente no han sido muy llamativos, pero sí lo han sido cualitativamente. Me explico. Lo que han permitido es constatar que es viable. Es decir, que hay determinados tipos de conflictos que se resuelven mediante esta fórmula de resolución a plena satisfacción de las partes y en ocasiones ofreciendo soluciones a las que el juez no podría haber llegado de ninguna de las maneras. Y esto es muy importante. De manera que la mediación no solo es más rápida, más eficaz, más flexible, sino que en ocasiones permite alcanzar soluciones que satisfacen más los intereses del demandante, que se ha visto encorsetado probablemente del ejercicio de su pretensión por los cauces que ofrece el ordenamiento jurídico para satisfacer sus derechos e intereses legítimos, pero que ha encontrado en la mediación una solución inimaginable para un juez y que no podría haber adoptado nunca en una sentencia judicial. Y luego, si quieren, ponemos algún ejemplo. Pues bien, estas experiencias, como digo, que han permitido constatar la viabilidad, también han puesto de manifiesto las debilidades del sistema. Y yo creo que, con independencia de que podemos hablar de la falta de cultura de diálogo en la resolución de conflictos en la sociedad, que existe, pero bueno, las sociedades se transforman también, de alguna forma con un impulso desde el punto de vista de las administraciones públicas o de los poderes públicos educativo, por decirlo así.
con independencia de que hay resistencias corporativas, que las hay, desde los abogados en ocasiones, por razones diferentes, desde el propio sistema judicial, porque es una novedad, porque es una realidad diferente a la que estamos acostumbrados a trabajar, porque hay quien incluso considera que derivar un asunto de mediación es, de alguna forma, abandonar, ¿no?, el ejercicio de la función jurisdiccional al que está llamado en ese proceso, lo cual no es del todo cierto. En fin, por muy diferentes razones. Pero en mi opinión personal, los principales obstáculos hoy por hoy son de carácter normativo. Y derivan fundamentalmente de la ausencia, y con esto voy acabando por no extenderme demasiado, de la ausencia de una regulación integral de la mediación intrajudicial que requiere abordar modificaciones en legislación administrativa, procesal, presupuestaria y tributaria, adaptando las condiciones de desarrollo de esta fórmula de resolución de conflictos a las singularidades del orden contencioso administrativo, que las tienen muy diferentes a las del orden civil o el orden penal o el orden laboral. Y por otro lado, en mi opinión también, el excesivo rigor de los obstáculos procedimentales o de las restricciones legales a la disponibilidad de los bienes públicos en este momento en nuestro régimen normativo, cuando se trata, insisto, de disponer de bienes o derechos del Estado, de las administraciones públicas o de la hacienda pública. Me estoy refiriendo a la regulación que se hace en la Ley General Presupuestaria y la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que, fíjense, impone para transigir judicialmente nada más y nada menos que Real Decreto de Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo de Estado en pleno. En fin, es más fácil para un defensor de las administraciones públicas allanarse en un proceso judicial, tiene muchas menos trabas, un allanamiento completo a las pretensiones del actor, que busca un acuerdo consensuado y que sea aprobado por la administración de turno. Esto es disparatado, ¿no? Bueno, pues así siguen las cosas, ¿no?, desde el año 2003 y no han cambiado. Yo creo que abordar esa reforma legal unido a relajar esas restricciones a la disponibilidad de bienes públicos, por supuesto, con límites, naturalmente, y un ejemplo se podría poner con la Ley Extremeña 2-2021, que lo que ha hecho es eludir ese acuerdo del Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Consultivo, cuando los acuerdos no excedían de 50.000 euros, por ejemplo, ¿no?, o de las cantidades cubiertas por las compañías aseguradoras en cada caso. Y hay un segundo aspecto que también hemos de abordar con seriedad, y es la implicación institucional de las administraciones con competencia en justicia en esta materia, que hoy por hoy, sinceramente, deja bastante que desear en términos generales. No digo que no haya ejemplos meritorios de algunas administraciones públicas que están potenciando la mediación, pero no es la regla general. Y bueno, luego tendremos ocasión de discutir con más precisión algunos aspectos concretos. Muchas gracias, Juan Pedro. Ahondando en este último tema, en el de los obstáculos, ¿cuáles son los principales obstáculos que observas tú en tu juzgado, Patricia, a la hora de que se lleve a puerto o a cabo la mediación intrajudicial? Bueno, vamos a ver. El principal obstáculo, como ha dicho Juan Pedro, efectivamente se basa en la ausencia normativa, ¿no? Esto es lo que hace que los jueces, que estamos acostumbrados a la seguridad jurídica, no apostemos por mediación, no apostemos de manera definitiva. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la ausencia de norma es lo que nos ha permitido a los que sí defendemos la mediación, y las posibilidades en ese ámbito restrictivo y concreto que ha explicado Juan Pedro, en el ámbito contencioso, es lo que nos ha permitido precisamente aventurarnos a plantear mediación en determinados asuntos, precisamente esta ausencia normativa. Consecuencia de ello, pues, que es lo que se ha ido articulando en la práctica. Al fin y al cabo, los jueces de lo contencioso lo que estamos haciendo es prueba-error, ensayo, prueba-error, ¿no? Constantemente estamos probando a ver qué posibilidades tiene de mediación el caso concreto. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hemos hecho a través de dos instrumentos para nosotros fundamentales y, bueno, donde aquí hay que destacar la labor que ha llevado a cabo el Consejo General del Poder Judicial, liderando efectivamente la implantación de la mediación en el ámbito intrajudicial y también, ¿por qué no?, en el contencioso administrativo. ¿Por qué digo esto? Porque ya en el año 2013 el Consejo General del Poder Judicial aprobó unas guías que efectivamente orientaban, indicaban, esquematizan cómo puede ser la implantación, la introducción de la mediación en un proceso jurisdiccional en trámite y también en el contencioso administrativo. Estas guías son, como digo, del año 2013. Se actualizaron en el año 2016, por lo tanto estamos hablando de posibilidades de mediación intrajudicial en contencioso administrativo desde hace ya casi más de 10 años. Está prevista además una actualización de las guías para hacerlas, digamos, más modernas, más asequibles, más apetecibles a todos los destinatarios, precisamente en este año 2024. Es decir, que un pequeño instrumento práctico ya tenemos y, por cierto, estas guías están a vuestra disposición en la página web del Consejo, en la sección de mediación, para que efectivamente
puedan ser consultadas. Aparte de las guías, los jueces nos hemos guiado a partir de los protocolos. Juan Pedro ha citado efectivamente que el desarrollo de la mediación, sobre todo en contencioso administrativo, se ha llevado a cabo de manera desigual en todo el territorio estatal y un poco en función de la mayor o menor iniciativa o inquietud que podían tener los jueces, o bien a través de sala de gobierno o bien a través de las salas de lo contencioso administrativo. Precisamente esta mayor o menor inquietud es lo que ha llevado a aprobar protocolos de implantación efectiva de mediación, en este caso en el ámbito contencioso administrativo y de ámbito intrajudicial. Estos protocolos también están publicados en la página web del Consejo General del Poder Judicial, en la sección de mediación. Podéis encontrar protocolos de distinta índole y, como digo, de distinto ámbito territorial. En esencia, todos contemplan un procedimiento de introducción de mediación en el contencioso administrativo análogo y similar, sin perjuicio de luego las variantes organizativas que puedan existir en cada territorio, pues por ejemplo si hay oficina judicial o si no la hay, ¿no? Como digo, estos protocolos son los que han instrumentalizado las posibilidades de la mediación en el procedimiento o en el recurso contencioso en trámite y, bueno, pues regular un auténtico procedimiento que viene a dar un poco de confianza y uniformidad a las posibilidades de mediación. Estos protocolos, bueno, pues partimos de los más antiguos, que por ejemplo pueden ser o los primeros que se redactaron, como por ejemplo el de la Comunidad Autónoma de Murcia o por ejemplo el de Gran Canaria, y posteriormente, como digo, otros territorios, otras comunidades autónomas que han apostado por mediación, bueno, pues han ido redactando su respectivo protocolo, como digo, también un poco atendiendo a las singularidades de cada comunidad autónoma. Tenemos, por supuesto, el protocolo de puesta en marcha de mediación de la Comunidad de Madrid, que se suscribe con el Colegio de Abogados y, por supuesto, con la colaboración de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Está también el de Valencia, que se ha hecho de la misma manera, también con intervención activa de la Cámara de Comercio, y los de Castilla y León, que tenemos uno en Valladolid y otro en Burgos, precisamente también con la colaboración de la Sala de lo Contencioso y, según el territorio, o bien por empuje o iniciativa del Colegio de Abogados o bien por empuje o iniciativa de las cámaras de comercio, que en el caso de Valladolid, por ejemplo, ha asumido un papel activo. Quiero decir con esto que hay muy poquito, pero hay suficiente para que efectivamente podamos empezar a hablar, o bueno, de hecho, ya sean las experiencias de mediación en contencioso administrativo que se han llevado a cabo, se han dejado guiar precisamente por estos dos documentos a los que me he referido. Y bueno, pues insistir eso, que las guías y los protocolos están a disposición de todos y bueno, que queda mucho por hacer, queda mucho por perfeccionar, que en el horizonte del Consejo General del Poder Judicial yo creo que está efectivamente seguir avanzando y seguir dando confianza a la hora de apostar por mediación y sobre todo en contencioso en la medida en que no esté regulada en una norma, pero que precisamente el hecho de que no esté regulada es lo que nos ha permitido a muchos, bueno, pues avanzarnos a ello, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Teniendo en cuenta eso que comentabas del Consejo y lo que decía Ignacio antes, la diferencia entre el juez que ejerce la potestad jurisdiccional y el mediador que ayuda a resolver el conflicto, quería preguntarte a ti, Jesús, ¿qué posición tendría el juez en esa mediación administrativa o contencioso administrativa? Bueno, buenas tardes a todos y gracias al Colegio de Notarios y a su fundación por permitirnos estar hoy aquí. Quiero empezar destacando un hecho importante. Estar hoy aquí, el Día Internacional de la Mediación, hablando de mediación contencioso administrativa, ya de por sí es un triunfo. Quiere decir que hace años ni se hubieran acordado de nosotros, porque el sistema no nos hubiera permitido ni siquiera hablar, lo digo con todos los respetos. Quiere decir que cuando hablamos de la mediación, y lo ha dicho Juan Pedro, en el ámbito contencioso administrativo, no solo tenemos que convencer a las partes, tenemos que convencer al sistema. Es un problema de ley y es un problema de cultura administrativa. Estamos en un modelo de derecho administrativo, un modelo francés, donde la administración tramita y decide. Y los demás cumplimos. Y si no estás a gusto, recurres. Es lo que te queda. Entonces, digamos que hablar de la mediación en el ámbito contencioso, la verdad que es importante solo el hecho de hablar. A partir de ahí, pues bueno, nos tenemos que empezar a plantear las posibilidades que hay, evidentemente, claro que las hay. ¿Insuficientes? ¿La regulación es insuficiente? Bueno, puede ser que sí. ¿Es mejorable? Pues claro que sí. A partir de ahí, ¿cuál es el gran obstáculo de la mediación en el ámbito contencioso y en el ámbito administrativo, que al final van parejas o van parejos? Es la cultura. Tenemos que
ir abandonando la cultura de la imposición y empezar a hablar de la cultura de las posibilidades del diálogo y las posibilidades del acuerdo y lo que eso puede, digamos, enriquecer y mejorar el sistema. Dicho de otra manera, cuando hablamos de la mediación en el ámbito contencioso, hay que huir de intentar sustituir el sistema, porque eso el sistema no nos lo tolera. Tenemos que completar, tenemos que ser capaces de convencer para decir que con la mediación queremos completar el sistema, queremos mejorarlo, y queremos mejorarlo para aquel que quiera adherirse a él voluntariamente y ofrecer una alternativa que tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. Evidentemente, estamos en el ámbito administrativo. No podemos, ni a lo mejor en muchos casos debemos sustituir a la Administración, pero la Administración, yo estoy en la Administración ahora, y tiene holguras suficientes para, digamos, llegar a puntos de encuentro y facilitar las cosas que se resuelvan luego como se tengan que resolver, pero facilitarlas, ¿vale? Hecha esa pequeña introducción que me parece importante y lo ha dicho Juan Pedro, pues me voy a referir ya concretamente al papel del juez de lo contencioso en el ámbito de la mediación. Para mí, yo destacaría dos cosas. Una, evidentemente, el papel del juez no es lo mismo cuando estamos ante un juez proclive a la posibilidad de la mediación que cuando estamos ante un juez anclado, lo digo con todos los respetos, en el sistema tradicional. Si estás en el sistema tradicional, el juez vive muy cómodo. Digo, vaya, muy cómodo en el mejor de los sentidos. No se graba, Entra el asunto, esperas que la oficina administrativa te lo ponga en la mesa, te lo miras, normalmente, salvo que te avisen cuando te llega ya tienes la demanda y lo ves para ver la prueba, dices, bueno, pues la prueba y luego conclusiones y sentencia. Si tú, de alguna manera, estás en la posición de ver posibilidades desde otro punto de vista, que no tiene por qué ser mejor ni peor, pero es otro punto de vista, pues un juez proactivo avisa al letrado, a la oficina y dice, oye, cuando llegue un tema de responsabilidad, pásamelo, que lo quiero ver. Antes de nada, que lo quiero ver. Y tú lo ves y te sitúas un poco en el contexto y dices, aquí hay un problema jurídico, hay un problema de derecho que yo tengo que resolver, pero también hay otro problema que está alrededor de esto. Y cuando eres capaz de ver si ese problema tiene una solución diferente de la tradicional, pues te pones en marcha. Y esa puesta en marcha supone pues activar un poco lo que dice Patricia con los protocolos, porque evidentemente hay que cumplir unas formalidades, no puedes ir por libre, pero en ese momento pues las cosas pueden empezar a cambiar. Y puedes empezar hablando con los abogados, diciendo, oye, ¿qué pasa esto? ¿Cómo lo veis? Y empezamos ya a encajar el asunto en la mediación. Evidentemente, no es posible, en términos estrictamente legales, y con lo que ahora tenemos, y yo creo que es bueno, no es posible hacer una mediación sin que haya previamente una decisión del juez. Esto es importante. ¿Por qué? Porque tú cuando estás en el ámbito de lo contencioso estás viendo el fondo del asunto, pero alrededor del fondo hay problemas de legitimación, hay problemas de plazos, hay problemas de inadmisiones del recurso por otras razones. No tiene sentido que tú embarques en una posible mediación de un asunto en cuanto al fondo cuando luego vas a tener esos otros problemas. Entonces, la intervención del juez es esencial. Evidentemente, en esa posición de favorecer, no puede olvidar que hay unos requisitos formales que cumplir y procesales, y cuando eso les hemos salvado, vemos el fondo y entramos. Una vez que tú has encajado la mediación y has dejado las partes que medien con su mediador, con sus acuerdos, con sus abogados, viene otra vez el juez al resultado final. Si el resultado final es que no ha habido acuerdo, el pleito sigue, el procedimiento sigue y absolutamente no puede permitir el juez que lo que haya pasado en el ámbito de la mediación pueda utilizarse en el proceso, porque entonces nos cargamos el sistema. Cuidadoso absoluto. Si hemos llegado al acuerdo, el juez ve el asunto
Y entonces examina y dice, ¿quién tengo yo como parte demandada? Normalmente tengo a la Administración. ¿Qué tiene que hacer la Administración? Cumplir la ley. Y yo, juez, tengo que hacer cumplir la ley. No puedo prescindir de esa obligación constitucional. ¿Quién es la parte demandante? Un señor que está en contra, digamos, de la posición de la Administración, pero ese señor tiene un derecho fundamental, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Yo, juez, entre comillas, mediador, no puedo prescindir de esos dos polos. Y a partir de ahí, digo, traerme el acuerdo. Yo veo el acuerdo y digo, vamos a ver, ¿aquí hay algo que suponga un incumplimiento manifiesto de la ley? No. ¿Aquí hay algo que suponga una, digamos, posición de poder que haya hecho al demandante, digamos, renunciar implícitamente a su posición de derecho a la tutela judicial efectiva? Porque este señor ya ha venido al juzgado, ya ha tenido su penitencia de pasar por los despachos, de esas cosas. Entonces, cuando tú dices, bueno, no hay una lesión grave, no hay una lesión tampoco de terceros, pues dices, he terminado el procedimiento con este acuerdo y pasamos a ejecutarlo. Un poco esa es la posición del juez dentro de lo que ahora tenemos y, evidentemente, esperemos, y que no sea tarde, que esa regulación que hablaba Juan Pedro, pues sea pronto, porque es verdad, en el ámbito de la mediación de lo contencioso hay que tener muchas cosas, pero sobre todo hay que tener paciencia. Paciencia, no ver tanto las cosas por los resultados, sino saber que estamos tratando no de cambiar el sistema, sino de introducir un elemento nuevo en el sistema que puede hacer en un futuro que las cosas no sean como son ahora, absolutamente formalizadas. Muchas gracias, Jesús, con esta mirada de lo que se espera o que esperamos que sea el futuro legislativo en relación con la jurisdicción. Quería abrir el turno de debate. No hace falta decir que podéis interrumpiros cuando queráis. Yo voy a lanzar una serie de preguntas a título personal y vosotros podéis complementar, añadir lo que viene siendo un debate de toda la vida. Quería preguntarte, Ignacio, mediación, arbitraje, conciliación. La ley de jurisdicción voluntaria del 2015 también os permite realizar conciliaciones a los notarios. Desde tu punto de vista o desde el punto de vista notarial, ¿cómo se debe enfocar el conflicto o, mejor dicho, la resolución del conflicto cada institución? La mediación, el arbitraje y la conciliación. Bueno, me parece muy interesante hacer unas pequeñas distinciones entre unas cosas y otras. O sea, la introducción que hacía al principio, ya que nosotros en tesis general no estamos en el conflicto, a nosotros se nos viene ya con el problema resuelto, pero en la práctica no es así. En la práctica estamos muy cerca de la gente y un poco en atención a lo que decías antes, es un problema también de actitud y de querer hacerlo. Es cierto que tú a veces, con la ley en la mano, lo digo por mi propia experiencia personal, pues te vienen tal, quiero hacer esto y tal. Dice, no es posible, porque la ley, ya tienes el no por delante, ¿no? Luego vienen y te cuentan tu historia, la historia, y dices, ostras, pues vamos a hacer un pequeño esfuerzo a ver si encontramos el camino, dentro del propio derecho, ¿no? Se suele decir que los notarios mediamos, ¿no? Que algunos dicen que mediamos en las escrituras, llegas a acuerdo, quién paga los gastos, quién paga no sé qué, aquí a Solía pues hay un problema con la hipoteca, ¿qué hacemos? ¿Cómo pagamos? Un montón de cuestiones que se plantean todos los días. Y realmente yo creo que no es así, o sea, la mediación no es decir acá lo que corresponde, ¿no? Eso sería una mediación evaluativa que nos enseñará Amparo, que esto se lo sabe fenomenal, en la que tú tienes una autoridad, conoces la ley y simplemente lo que haces es enseñarles el camino, ¿no? Y eso realmente no es mediar, en la mediación hay algo más, hay un elemento que es descubrir, ayudar a la gente a encontrar, a resolver su problema de fondo y que ellos mismos encuentren sus soluciones. No decir, la ley dice esto y los gastos en caso de usufructo, el IBI lo tiene que pagar no sé quién, y no se metan ustedes en líos porque ya les digo yo que es así, ¿no? Eso es un poco el tema. Eso sí que lo hacemos todos los días en la notaría, que es un poco evaluativo, no es mediar, pero bueno, tiene algunos elementos. La ley de jurisdicción voluntaria añadió una cosa más, que era unas actas que se refieren de conciliación. Y bueno, ¿qué significa esto? ¿En qué se diferencia? Aunque la conciliación tiene una tradición, también los propios juzgados, en la historia mercantil y tal,
pues no es exactamente que la mediación. Yo he tenido dos casos, o sea, no es que no se use, y casi los voy a contar porque es interesante. Uno de ellos fue, bueno, pues que había una señora, un señor que había tenido un hijo extramatrimonial y había fallecido. En el testamento, pues no se citaba a ese hijo, se dejaba toda la mujer y tal. Entonces, hombre, pues este es un caso clarísimo de preterición, o sea, que se ha olvidado al hijo, lo ha olvidado, digamos, obligatoriamente, pero esto ya no quiere saber nada, quiere irse a pleito y tal. Y el abogado, buen criterio, pues llámele usted, y pues vino la señora, nos vimos todas las caras, le dije, mire, es que esto fue bastante evaluativo, claro. Es decir, le dije, hombre, aquí, esto es así, usted por una serie de razones se sabía que conocía que era el hijo, o sea, que había hecho el testamento aposta, ¿no? Y entonces, bueno, pues con tu presencia, con el prestigio que te da el que te lo diga un notario, que en principio es imparcial, neutral, pues acabó arreglándose. O sea, llegaron a un acuerdo, firmaron no sé qué, le costó a la pobre señora, pero funcionó. Un segundo caso que tuve también era un caso de, bueno, ese tiene cierta gracia porque habían venido a mediación y bueno, una herencia, no querían partir unos cuantos, y aparece, no sé cómo, en la notaría uno diciéndome que a ver si hacemos el acta de conciliación. Digo, hombre, vamos a ver, si ya ha puesto usted requerimiento, demandas de todo tipo de cosas, ha hecho un intento de mediación, no han querido, ya para qué, además uno vive en La Coruña, otro vive no sé dónde, le va a salir un ojo de la cara que tengo que notificar a todo. No, que primero le mandé un abogado y el abogado al final resignado volvió, no, que hay que hacer la conciliación. Bueno, pues lo hacemos. Y entonces notifiqué a todo el mundo, vinieron, digo, no van a venir, o sea que no, vinieron todos, 7 personas allí, digo, bueno, vamos a ver, que no quieren ustedes partir, ¿por qué? Entonces empiezan a contarme su historia, cada uno la suya, y le digo, mire, ya pensando, esto no es una mediación, esto es imposible, le digo, mire, hay una solución que podemos hacer, que es nombrar un contador partidativo, con que estén al 50, pues yo sí, conseguimos la mitad, pues se arregló. Fue un paso, luego se nombró el contador partidor. Es decir, esto no es la mediación, no resuelves el problema de fondo, pero muchas veces sobre la base de criterios objetivos, sobre el conocimiento de la ley, tu experiencia en lo que hay, puedes conseguir un acuerdo en determinadas cuestiones. No resuelves tanto el problema de fondo, porque el problema de fondo, la mediación es otra cosa, es ver cuál es lo que ha generado realmente el conflicto, intentar remover esos problemas de comunicación que hay y de alguna manera pues retomar esa relación y con eso resolver el conflicto, ¿no? Y eso es la distinción, yo creo que hay, que todas tienen su lugar. La jurisdicción tiene un lugar, la mediación tiene la suya y la conciliación a veces tiene la suya. Yo lo único que digo es que, y que lo he dicho también al principio, es que la mediación a mí me ha servido para enfocar mejor mis propios problemas y también los de mis clientes, ¿no? A veces el darse cuenta qué es lo que subyace te permite quitar, en el fondo, lo que llamamos siempre que en la mediación es pasar de posiciones, ¿no?, a intereses, ¿no? Uno está encastillado que su hermano le ha insultado, bueno, y el problema no es ese, el problema es que quiere la casa o quiere no sé qué, ¿cómo resolvemos eso, ¿no? En fin, creo que cada una tiene su papel y que todas pueden ser muy útiles. Claro, partiendo de lo que decía Ignacio de la mediación como forma de resolver conflictos, generalmente siempre acudimos a la jurisdicción cuando el conflicto ya ha nacido, pero no nos planteamos la posibilidad preventiva de la mediación, de tratar de que las aguas no lleguen tan allá, ¿no?, al río. Quería preguntarte en este sentido, ¿por qué se relaciona tanto la mediación con los litigios o conflictos judiciales, si son cosas diferentes y si queréis también animaros a intervenir vosotros? Pues efectivamente, son cosas completamente distintas, ¿no? El propio lenguaje que se utiliza en un litigio no tiene nada que ver con el lenguaje que podemos utilizar en mediación, pero tampoco en conciliación. O sea, yo me imagino que un notario o un letrado de la Administración de Justicia, cuando se ponen a conciliar, no utilizan el mismo lenguaje que puedan estar utilizando en algo adversarial, ¿no? Es así. Tienen poco que ver, antes ha comentado Ignacio que mediación, bueno, pues permite, digamos, bucear qué es lo que está sustentando el conflicto e intentar ahondar sobre las bases de ese conflicto y de alguna forma pues intentar que las partes también redefinan cuál va a ser su relación, si es que existe algún tipo de relación que puede ser familiar, laboral,
comercial, de cualquier tipo de relación, ¿no? Que la redefinan y que ellos, de cara al futuro, pues establezcan cómo quieren de alguna forma, bueno, pues empezar a solucionar todo esto. ¿Por qué guarda o por qué siempre hablamos ¿no? Tan unida la mediación a lo que es el litigio? Bueno, pues yo creo que ya lo han comentado. De alguna forma es un elefante blanco que tenemos aquí, ¿no? Hoy por hoy ellos han comentado que realmente la mediación que está saliendo es un poco la que están impulsando los tribunales de justicia, ¿no? Y eso es lo que llega un poco a la ciudadanía. ¿Que no tendría que ser así? Pues probablemente. Desde el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación se propugna, y yo creo que también los magistrados que nos acompañan, ellos propugnan a que antes de llegar a los tribunales, pues que las personas hayan intentado de alguna forma solucionar las cosas, pues como se hacía antes del siglo XIX, ¿no? Antes se ha estado hablando de las partidas, hay incluso en la novísima recopilación, pues hay una instrucción de corregidores que además impone de alguna forma el mandato a los tribunales de que pues antes de ponerse a juzgar que intenten conciliar con las partes y que intenten que vayan a esa justicia natural, ahí le llaman justicia natural. Y bueno, digamos que va un poco unido por eso. Y también porque la mayoría de los conflictos que de alguna forma hacen que las personas se movilicen para intentar solucionarlo, tienen unas consecuencias jurídicas. Es decir, si yo discuto con mi hermano, pues porque se le ha pegado la paella, y al pegarse la paella, pues el abuelo no puede comer, porque no puede comer la paella pegada, pues eso se queda ahí. A lo mejor se hace una bola y a lo mejor estamos sin hablarnos hasta el próximo cumpleaños, pero bueno, eso se queda ahí. Ahora, cuando eso a lo mejor trasciende y acabamos pues diciendo, pues no estoy de acuerdo con que te quedes con esto de papá o con esto de mamá y tal, y entonces es cuando ya puede tener una trascendencia jurídica. Como ya digo, son cosas completamente distintas, creo que eso lo entiende todo el mundo. A veces, es decir, dentro de la jurisdicción también está el conflicto es la base, evidentemente, nada más que se solucionan de manera completamente diferente. Con todo el respeto lo digo, lo que ellos ven es la punta del iceberg. Creo que sois conscientes, ¿no? Si me permites, fíjate si el lenguaje diferente, y aprovecho la autorización para interrumpirnos, que frente a lo que ha comentado Amparo de la empatía que preside, ¿no?, la mediación, en un proceso judicial se inicia con una declaración de guerra. Esto funciona así. Y a partir de ese momento, cada parte pone en marcha toda la maquinaria, toda su artillería para derrotar al contrario, y misericordiamente. Es así, eso es un proceso. Y si pueden engañar al juez, le engañan. Y en verdad esa media, si utilizan los medios de prueba que les interese y ocultan los que no les interesa. Y eso tiene un coste para ambas partes. Incluso el que gana en el proceso tiene un coste económico, pero un coste emocional también, sin ninguna duda. Yo creo que en ese aspecto hay que poner el acento en las virtudes de la mediación, que, insisto, no sirve para todo tipo de conflictos, pero sí para muchos. Y yo, si me permites, rompiendo un poco el esquema, voy a poner dos ejemplos, para que veamos dos ejemplos reales, sin dar nombres ni más datos que identifiquen a nadie. Reclamación de responsabilidad patrimonial de una señora en Madrid contra la Administración Sanitaria madrileña por el contagio de una enfermedad, hepatitis, en una prueba de contraste. Médica, un TAC de contraste. Presenta la reclamación, la Administración no le contesta, pero los informes médicos del expediente ponen de manifiesto que los protocolos han funcionado. No hay más. Pero la Administración da la callada por respuesta. En demanda judicial, naturalmente, y la sala correspondiente ve aquello y decide derivar el asunto a mediación. La compañía aseguradora entra en contacto con la interesada y en dos sesiones llega a un acuerdo. Tenía más preocupación la pobre mujer que había sido contagiada de la hepatitis porque esto le pudiera ocurrir a otras personas que por su indemnización. Es más, renunció a la mitad de la cantidad que reclamaba solamente con el compromiso de la compañía aseguradora que aseguraba los riesgos sanitarios de la Comunidad de Madrid de promover una modificación de los protocolos para mejorarlos y evitar que esto no le pasara a nadie más. ¿Podemos hacer eso?
los jueces en un procedimiento de esa naturaleza? Por supuesto, la Comunidad de Madrid, ¿qué papel adoptó ante el disparatado sistema de aprobación de los acuerdos de mediación? La Comunidad de Madrid se puso de perfil, la Administración sanitaria, quiero decir. Es decir, no se opuso al acuerdo, pero no lo llevó al Consejo de Gobierno con informe del Consejo Consultivo o la Comisión Jurídica Asesora en el caso de Madrid. La Sala le pareció que como no tenía que pagar un duro la comunidad autónoma en ese caso, sino solamente la aseguradora, no hace falta más que su no oposición. Pero fíjense qué papel más complicado para la comunidad ponerse de perfil en vez de haber apoyado, ¿no?, el acuerdo solamente por la cantidad de trabas burocráticas que lo suponía. Segundo supuesto, funcionamiento defectuoso de un municipio importante de la Comunidad de Madrid de los servicios funerarios, que provoca un retraso importante en el entierro de una persona por consecuencias ajenas a la familia se queja, protesta, no es debidamente atendida y finalmente acuden a un abogado y deciden, después de todo aquello y de presentar las quejas administrativas, acudir a un juzgado de lo contencioso en reclamación de responsabilidad patrimonial. No hay otra forma de sanar estos daños o estos prejuicios. El juez que ve aquello dice, lo voy a derivar a la mediación. Aquello se saldó también con un par de reuniones. La familia no quería dinero, solo quería una disculpa. Solo quería que la escucharan. Estaba indignada porque se había quejado y nadie le había dado una respuesta por lo que había ocurrido. El alcalde cogió el relevo, no se ha asesorado por quién, escribe una carta a la familia lamentando lo que había ocurrido, su voluntad de corregir ese tipo de situaciones, de ser más atento en las situaciones con los ciudadanos, y la familia desistió del recurso. No querían dinero. ¿Puede un tribunal adoptar una decisión de este tipo? No. Y podríamos poner ejemplos mucho más complejos en urbanismo, donde se darían cuenta de la trascendencia que puede tener la mediación para evitar daños a los intereses públicos muy relevantes por la ejecución de una sentencia que por cambios de circunstancias ya no es ejecutable. Y, en fin, podemos poner ejemplos si quieren más complejos, pero por no extenderme mucho, quizás esos dos ejemplos son muy gráficos, ¿no?, de lo que ofrece la mediación frente a las decisiones judiciales, ¿no?, en determinadas circunstancias. Y yo creo que esto está alineado a lo que comentabas, ¿no? El argumentario es distinto, el debate es distinto y aunque no lo creamos, aunque la administración no tiene alma, que no la tiene, ni corazón tampoco, en los conflictos con las administraciones públicas hay sentimientos también, ¿eh? Claro. También hay sentimientos y a veces incomprensiones y a veces... imagínense en el ámbito tributario, quizás es uno de los ámbitos en los que todos pensamos que no cabría la mediación. ¿Por qué no? Pero ¿cuántos pleitos vemos en los tribunales donde se discute si este gasto lo puedo deducir o no lo puedo deducir de mis ingresos y al final es un problema de prueba, de fijación de hechos, de aceptación de si la factura de teléfono, de si la factura de luz, el porcentaje del uso de la vivienda, en fin, pues eso se puede mediar y se puede hablar y se puede corregir y se puede... En fin, hay muchísimas posibilidades. Sí, a mí, si me permites, nada, 2 segundos. A mí me gusta siempre decir que detrás de una corporación puede ser que no tenga sentimientos, una corporación, una empresa, pero la persona que la representa sí. Y ahí tiene cabida, pues yo creo, esa posibilidad de mediar y esa posibilidad de hacer las cosas de una forma diferente. Y hay una cosa que quería comentar, así como en el ámbito privado, la mediación, la conciliación, cualquier sistema de resolución de conflictos te puede evitar tener que acudir al juzgado. Para mí, en el ámbito contencioso, es esencial que la mediación, lo ha dicho Juan Pedro antes, se produzca en el ámbito del pleito. Es decir, en el ámbito de la jurisdicción. Puede parecer un poco penoso, gravoso, que tengas que acudir al juzgado antes de poder mediar. Pero, y aquí ha salido ya, la gente tenemos miedo a la administración. No queremos saber casi nada de la administración. Nos cuesta acercarnos a la administración. El hecho de que la mediación en el ámbito contencioso se plantee dentro del proceso es esencial, porque el acuerdo tiene todas las garantías de que se va a cumplir con la garantía judicial. Es decir, una vez que tú has llegado al acuerdo, lo has homologado, entre comillas, has dicho, ha terminado el pleito, ese acuerdo, su cumplimiento no queda a la sola voluntad de las partes, tiene la garantía del juez. Es verdad que antes le hemos hecho ir al pleito, pero luego, cuando está en el pleito y llega al acuerdo, tiene toda la fuerza como si fuera una auténtica decisión judicial. Eso es importante destacarlo porque cuando estamos mediando con la administración puede ceder, flexibilizar sus posturas, pero cuando se va a su despacho sigue siendo poder y sigue siendo administración. Y la gente, digamos que
es reacia a tener que volver y a decir, hombre, si he llegado a un acuerdo en el pleito, he terminado el pleito, ahora tengo que volver a ir allí otra vez. Eso es importante y está en el modelo actual, en la ley actual, y no se debe de perder. Es decir, cualquier regulación futura que haya de la mediación en el ámbito contencioso, creo que no debe de perder el ámbito de la mediación intrajudicial dentro del proceso y la garantía que tiene de la protección del juez para hacer cumplir lo acordado. Eso es una garantía absoluta que es imprescindible en el ámbito de lo contencioso. Quería apuntar eso porque antes me has preguntado por la posición del juez y no lo he dicho. Cogiéndote el testigo, ¿cómo se articula la mediación en los... Te pregunto a ti porque hablabas antes de las guías del Consejo Judicial. ¿Cómo se articula la mediación dentro del recurso contencioso administrativo? Con carácter general, tanto las guías como los protocolos contemplan un procedimiento que se basa en el general que contempla la Ley 512 respecto de mediación en asuntos civiles y mercantiles, es decir, el procedimiento es el mismo. Se puede iniciar de oficio a instancia de parte, se pone una resolución judicial, ya sea judicial o del LAG, un decreto o una diligencia acordando la mediación, se comunica a las partes que se va a iniciar el proceso de mediación porque el juez ha considerado que ese asunto por ciertas características es susceptible de tal, y sobre todo se recaba el consentimiento de las partes o al menos una oposición para la cesión de los datos esenciales al mediador, porque en definitiva cuando introducimos mediación en un pleito judicial estamos dando entrada a un extraño en el mismo y por lo tanto hay que garantizar muy mucho la confidencialidad y la cesión de datos como antes también se ha mencionado. A continuación, si las partes no recurren esa providencia, esa diligencia inicial, entonces atenderían a la convocatoria del mediador y el procedimiento se inicia con una sesión informativa, continúa con las sesiones constitutivas, una o varias según los casos y la terminación propiamente dicho. Lo que es en la sesión informativa, el mediador les va a informar, valga la redundancia, del objetivo que persigue la mediación, de las posibilidades y sobre todo de la necesidad de salvaguardar esa cláusula de confidencialidad a la que he hecho referencia antes, sin la cual bueno, pues no tendría garantías el procedimiento de mediación que se va a llevar a cabo. A continuación, y si deciden ir hacia adelante, entonces comienzan las sesiones constitutivas, en ellas van a tener lugar esas negociaciones, teniendo en cuenta, como antes se ha dicho con anterioridad a la hora de diferenciar la mediación de otros métodos alternativos, que el mediador no resuelve el problema, va a acercar a las partes para ello. Y luego sí que me gustaría hacer una breve referencia a lo que es la especialidad del contencioso y que precisamente por la variedad de materias que comprende, hemos hablado aquí de urbanismo, de tributario, de contratos de responsabilidad patrimonial, de sanitario, está previsto incluso la posibilidad de que intervengan dos mediadores atendiendo precisamente la especificidad de esa materia. Esto no nos lo va a dar el procedimiento judicial, ¿de acuerdo? Entonces también sería como una ventaja a tener en cuenta. Se desarrollan las sesiones constitutivas, todos los protocolos, las guías no contemplan más de 90 días de desarrollo de las sesiones, sin perjuicio de que las partes de común acuerdo puedan prorrogar estos plazos. Con carácter general no se suspende el procedimiento judicial, de lo que se trata es que en la mediación se acorten plazos y se aprovechen los tiempos muertos que da el procedimiento judicial, en ocasiones demasiados, para que efectivamente las partes vean también un acicate a la hora de apostar por mediación y se llega a la fase de determinación, puede finalizar con acuerdo o sin acuerdo. En el caso de que finalice sin avenencia, como decía antes Jesús, el juez va a retomar la tramitación del procedimiento en el punto en el que se quedó. El juez en ningún caso ha tenido conocimiento de lo que se ha desarrollado en mediación y la vulneración de las cláusulas de confidencialidad da lugar a la respectiva responsabilidad civil, penal y también de ley orgánica de protección de datos, ¿no? Y en el caso de que el procedimiento finalice con acuerdo, con avenencia, hay que ver si es total o parcial todas las posibilidades que contempla el artículo 74 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción para la terminación del proceso contencioso administrativo. Como ha dicho Juan Pedro, las administraciones no suelen querer una condena, por lo tanto la fórmula de allanamiento no suele gustar, y menos cuando ha habido una negociación y un acuerdo. Tampoco en ocasiones el desistimiento funciona más. Lo que fundamentalmente suelen querer las administraciones cuando llegan a un acuerdo en mediación es una carencia sobrevenida de objeto, de manera que la vía judicial finaliza con un auto sin pronunciación
pronunciarse sobre el objeto del asunto, y ya en la vía administrativa, que es paralela y que es otra especialidad y otra peculiaridad del contencioso, se llevan a efecto los acuerdos o los posibles acuerdos a los que se haya llegado y bueno, pues que permite a las partes esa, digamos, alternativa para hacerlos efectivos, de manera que no quede rastro en la vía judicial y sobre todo también no haya pronunciamiento en costas, que es lo que suelen buscar las partes y en lo que también funciona de acicate de ventaja para las mismas a la hora de apostar por una mediación. Yo, si me permites, una cosita. Es muy importante que las partes asistan con sus abogados a esas reuniones, que no asistan solo los abogados y que no asistan solo las partes. Claro. Ninguno de los casos es bueno, porque a veces el abogado es el principal obstáculo para el acuerdo, ¿no? Entonces conviene que vaya la parte acompañada de su abogado. Y es muy importante lo que decía Patricia, y es que, claro, en el ámbito contencioso se produce la paradoja de que en ocasiones el proceso finaliza por un desistimiento, pese a que ha habido un acuerdo, como he comentado antes con la carta del alcalde. A veces lo que ocurre es que se produce una satisfacción extraprocesal, es decir, la parte acepta que la administración va a darle lo que le vaya a dar al margen del proceso y llegan al acuerdo de plantear la satisfacción extraprocesal y el allanamiento no es posible. Pero en la mayor parte de los casos, al menos en los casos que nos hemos tenido, las partes prefieren la homologación del acuerdo. Porque, como decía Jesús, la homologación del acuerdo te garantiza la ejecución forzosa si la administración por alguna razón incumple el acuerdo adoptado y en muchas ocasiones la parte quiere esa garantía, ¿no? Esa garantía en la ejecución del acuerdo. Sí, decir que, como ha comentado él, en las sesiones es muy importante que las partes vayan asistidas de sus letrados, sobre todo a efectos de asesoramiento también. Pero por parte de la Administración es imprescindible que quien vaya representando a la Administración disponga de poderes, no solo para asistir a la mediación, que ya es un mundo haberlos conseguido, sino para una vez que asistes a una sesión de mediación puedas negociar y finalmente puedas llegar a un acuerdo. Ese es un escollo que hay que salvar, que las leyes en su día tendrán que contemplar y que, bueno, que hay que articular. El representante de la Administración tiene que estar para las tres cosas, no uno para iniciar, otro para continuar y otro para el acuerdo. Claro, eso es lo que hace que los letrados que representan las administraciones digan, ay, no, yo no tengo poder, no tengo poder. Ese es un argumento recurrente. Es un problema que además se da también en las mediaciones, normal aquí, en el propio SINU. A veces hemos tenido problemas, no tanto en personas individuales, particulares que vienen, sino a veces con grandes compañías, las cuales no tienen a lo mejor mucho interés y mandan a alguien que no tiene poderes suficientes. Claro, si al final hay que ratificarlo y no te lo ratifican, se estaba haciendo el tonto. Claro, con esto no hacemos nada. Es verdad que esa legitimación también para mediar, pues es de tomárselo en serio, vamos. Es una excusa muy importante porque evidentemente para obtener la autorización tienen que elevar a órganos superiores y te ponen esa excusa para no empezar a negociar. Claro, de hecho en sala cuando se lo propones, lo primero que te dicen, yo no tengo poderes para esto, ¿sabes? Sí, es curioso, pero cuando cuando se deriva a mediación la ejecución de una sentencia, donde la administración ha perdido esa posición de primacía que tiene en el proceso, con su autotutela declarativa y ejecutiva. Están encantados, ¿no? Ahí están encantados, ahí no dicen que no tienen poderes, pero tienen un problemón para ejecutar la sentencia. Y se deriva a mediación, se sientan a hablar, porque tienen un problema, que es que tienen que ejecutar la sentencia, que es condenatoria para la administración, que les va a ordenar un derribo de un edificio y que no quieren derribar, por la razón que sea. Ahí no ponen esa excusa. Yo es que creo que el gran ámbito de la mediación en contencioso está en la ejecución. Ahí hay una esfera... Es donde todas las administraciones están, cuando lo empiezan a entender y empiezan a ver viable algo, es en la ejecución. Yo creo que ahí es donde verdaderamente está el desarrollo de la mediación. Eso pone de manifiesto que querer es poder, ¿no? O poder es querer. Ahí está, eso, efectivamente, cuando quieren, claro. Pero a nosotros, a los jueces, también nos soluciona mucho en ejecución, ¿eh? Sí, porque hay veces porque los incidentes de ejecución son eternos. Entonces... ¿Le pedís cada uno de vosotros, ahora que estamos con los propósitos de Año Nuevo y demás, al legislador, a la autoridad competente, para que la mediación adquiera la velocidad de crucero de la que estáis hablando? No sé si queréis empezar, os voy a hacer una... Yo hago una, porque además es un tema, una manía que tengo yo, sabe Conchita, la vicedecana, que es que, bueno, primero, hombre, no tanto a la administración, que lo favorezcan, ¿no? O sea, posible, porque como decía anteriormente, me parece que es una manera responsable de ejercitar nuestros derechos, que facilita todo, ¿no? Al final, la buena voluntad, la buena actitud permite resolver cuestiones, ya digo que no todas, pero muchos sí. Y luego facilitar también otros medios, digamos, alternativos de resolución de conflictos. Yo me ha gustado mucho y he escrito mucho
sobre el tema del arbitraje testamentario, por ejemplo, que es un tema que nosotros vemos mucho. Nos gustaría incluir en nuestros documentos cláusulas escalonadas, sobre todo, de mediación y arbitraje, es decir, que es una solución además muy adecuada, porque vas primero a la mediación y si no al arbitraje. Y una materia que nosotros tratamos mucho, porque son los testamentos, es la sucesoria, ¿no? Y la legislación, concretamente el artículo 10 de la ley de arbitraje, no permite el arbitraje testamentario entre legitimarios, lo cual, porque se considera que la legítima en derecho común ha de ser protegida, es muy fuerte, etcétera, etcétera, y entonces no vaya a ser que vaya a ser un poco parcial, no nos metamos en eso, porque la tutela judicial efectiva está. ¿De acuerdo? Claro, hay que tener cuidado a quién se nombra árbitro, claro, porque no vas a nombrar a un pariente tuyo que va a hacer las cosas, pero entidades de arbitraje que puedan hacerlo sería una solución muy buena, yo creo, muy adecuada, permitiría la resolución de los asuntos que en esa cláusula primero mediación y si no vamos a arbitraje, y eso exige una muy pequeña modificación legal, y desde luego en mi interpretación podría ser incluso factible a pesar de esa prohibición, con la que llaman la cláusula Socini aplicada también a estos casos, pero siempre plantea problemas prácticos que son muy difíciles. Yo creo totalmente en la resolución alternativa y me parece que habría que facilitar todavía más la mediación y, a ser posible, el arbitraje, sobre todo el arbitraje de las grandes cosas, de Endesa con no sé quién, eso sí que van, ¿no? Pero la gente de andar por casa, que tiene un problema y se pasa 10 años resolviendo y mandándose requerimientos y demandas y tal, eso es porque no van a poder ir en el problema más típico, que es el sucesorio, el de que hay uno que no quiere partir. ¿Por qué no puede, si se están todos de acuerdo, solucionarlo o si lo impone el testador? En fin, eso sería mi carta a los Reyes Magos, que vamos insistiendo, pero bueno, las cosas de Palacio van despacio. Bueno, yo que sea coherente, que el legislador, que los poderes públicos sean coherentes. Si cada vez que escucho a un político con un micrófono en la mano habla de las bondades de la mediación y de las fórmulas autocompositivas para la pacificación, la cultura de la paz, de la que tanto sale para la solución de los conflictos cuando son conflictos privados, la pregunta que yo me hago es ¿por qué no cuando son conflictos entre los poderes públicos y los ciudadanos? ¿Pero qué diferencia hay? El principio de legalidad, claro, hay que salvaguardarlo, nadie lo cuestiona. Tiene su margen estrecho, el que tenga, pero lo tiene. Que actúen con coherencia y sobre todo que dejen de sacar en el último minuto del partido las reformas sobre mediación intrajudicial y contencioso administrativo de las leyes, como pasó en el 12, como pasó en la ley de eficiencia, en el último minuto. Sí. Sacan de ese paquete de medidas la intrajudicial contencioso administrativa. ¿Por qué? Porque la administración está muy cómoda como está. Vamos a ser realistas, está cómoda en este escenario. Y cambiar los métodos de trabajo y de resolución de conflictos supone cambios organizacionales importantes que hay que abordar. Curiosamente, leía en prensa, el Ayuntamiento de Madrid está montando unidades de mediación en varias de sus áreas para conflictos vecinales. Hablaban incluso de las colonias de los gatos, que yo eso ni lo conocía. En Madrid hay 200 colonias de gatos, más de 40.000 gatos. Y entonces hay unos mediadores para resolver conflictos entre quienes alimentan a los gatos de las colonias y los vecinos que se ven perjudicados por los gatos dichosos. Bueno, leía aquello, que es una cosa anecdótica, y decía, esto está bien, y en conflictos vecinales es muy útil. Bueno, pues que sean coherentes y que tengan la valentía de abordar esto con rigor, con seriedad, de implantar mecanismos que faciliten, que den seguridad a los ciudadanos, que divulguen la cultura de la mediación como una herramienta más de los jueces al servicio de la tutela judicial efectiva y que pongan los medios y el compromiso institucional para ello, porque está por ver que lo hagan de momento hasta la fecha. Pues yo pediría una ley integral de métodos adecuados de solución de conflictos, de gestión de conflictos, donde queden recogidos todos y cada uno, teniendo en cuenta que siempre va a ser una lista abierta. Es decir, que siempre, antes hablábamos de la justicia del amable, que siempre donde exista la posibilidad de que dos o más personas dialoguen y se pongan de acuerdo, pues eso valga. Pero que además esté hecha con rigor, que no sea, porque a veces, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero a veces tengo la sensación de que van poniendo parches y parches y parches y parches. Y luego de repente hay una serie de proyectos que parece que quedan orillados y dices, ¿y esto qué ha pasado, no?
Y entonces, bueno, pues yo creo que ponerse con una ley integral de métodos adecuados de solución de conflictos, donde queden todos definidos, porque todos tienen naturaleza jurídica completamente diferente. A veces las personas piensan que mediar es igual que negociar, cambia mucho. La mediación tiene para mí una ventaja fundamental y es la confidencialidad. Y entonces, bueno, pues eso ya le imprime un carácter completamente distinto que el que puede tener una conciliación, y bueno, pues yo creo que eso es importante. En esa ley, además, yo metería una referencia seria a las personas que nos dedicamos a mediar. Es decir, que se reconozca como no solamente una actividad que puedes hacer al margen de otras cosas, sino realmente, bueno, pues una profesionalización de la mediación, que yo creo que es importante. Nos sentimos profesionales cuando tenemos la suerte de trabajar, como yo, que vengo trabajando en instituciones de mediación, como por ejemplo Signum, pero también otras, en centros de la Comunidad de Madrid de mediación, etcétera. Pero por todo lo demás, pues no, porque ni tan siquiera en Hacienda tenemos un epígrafe ad hoc, donde, claro, yo hago mis declaraciones como abogada y no llevo pleitos. Entonces, bueno, pues es así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hablabas de coherencia, pues efectivamente, pues un poco coherente. Y que ese tan traído y llevado, ¿no?, el estatuto del tercero neutral y todo esto, bueno, pues, pero que sea sobre todo serio y bueno, y en esa ley integral, por supuesto, que sea general. Y ya, porque es que yo, como creo en los Reyes Magos, pues yo pido. En España convive, en el ámbito privado, convive una ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles de ámbito estatal con 13 leyes autonómicas. Sí. Cada una, iba a decir, de su padre y de su madre. Pues sí, cada una, unas en un ámbito, otras un ámbito más general, etcétera. Pues que ya, no sé, que también se vea un poco todas esas ventajas, porque es verdad que las leyes autonómicas, sobre todo las últimas, ¿no?, pues han aportado grandes ideas al mundo de la mediación y al mundo de los MASC en general. Bueno, pues yo creo que meterlas también en esa ley integral y que facilite, que no diferencie tanto. Bueno, yo como soy mediadora en Zaragoza hago las cosas de esta forma, y como estoy en Extremadura, que ni tan siquiera tiene ley autonómica, pues a ver por dónde van, ¿no? Bueno, pues eso, un poco en la línea de lo que han comentado antes, coherencia y sobre todo y que metan todos los órdenes, porque yo creo que no solamente civil, mercantil, contencioso administrativo, justicia restaurativa y lo que venga, ¿Yo? Pues no sé qué pedir. Yo pediría al sistema que confíe en la mediación en el ámbito de lo público, que vea las posibilidades que tiene, que vea que eso no va contra el sistema que venimos manejando desde hace mucho tiempo, sino que mejora el sistema y además nos acercamos a modelos de otros países de nuestro entorno europeo. Eso es importante. Y a partir de ahí, que extienda la cultura dentro del sistema sobre esas posibilidades y luego pues que apruebe una ley de mediación en el ámbito administrativo contencioso, buscando los encajes de las dos partes. Pero bueno, primero que extienda la cultura, que podamos hablar de mediación en el ámbito de lo público con naturalidad, con normalidad y viendo que eso puede mejorar el sistema y de hecho lo mejorará, que crean en ello, que no, bueno, lo que ha dicho Juan Pedro un poco. Yo te puedo explicar las colonias de gatos, ¿eh? Porque hay colonias de gatos callejeros que están a cargo de gente, digamos, legal, pero hay gente no legal que echa de comer a los gatos y se les lleva fuera de la colonia y ya crea una colonia ilegal y entonces surge el conflicto. Son ocupas los gatos. Es que Madrid da mucho juego. Esto tiene su... Es una broma, ¿eh? No. El problema
no hablo yo del ámbito de la administración del lado de la empresa sentada con nosotros, pero sí conocimiento también por parte del juzgado, es decir, o sea, en el caso de los juzgados yo no sé porque desconozco, pero yo creo que en muchos casos que se puede solucionar en un tema, una reclamación de deuda que no es un monitorio, por ejemplo, la solución va, que sería en mi caso, que es una cantidad muy pequeña, es que llevo 3 años, desconocía, no, es una realidad, desconocía que se podía una reclamación, entonces se va un abogado y el abogado dice al juzgado. Entonces, muchas veces los jueces, que no sé si pueden, podían instar al abogado y decirle, bueno, pues previo a esto quiero un papel donde diga que se ha intentado la mediación y no hay más de adelante, porque es que si no los mucho más importantes, claro. verdaderamente que planifican todo, porque yo conozco también en los temas de los juzgados de familia, mandan por la custodia de un perro, cuando tenemos familias que verdaderamente tenemos problemas con la custodia de los hijos, o sea, quién se lleva la custodia. Entonces, que hay determinados momentos que el juez debería decir mediación, pero y si efectivamente no funciona, pues sí que continúa el procedimiento, pero evitar esos tiempos tan largos que realmente están colapsando lo verdaderamente importante, o sea, lo urgente no es lo importante, ¿no? Entonces, muchas veces. Adelanto a los ponentes y gracias a todos y cada uno de vosotros, también a Signon por estas iniciativas. Bueno, pues decía Ormaneja que la mediación era una ilusión desvanecida, algo así. Yo lamentaría que también todas las ilusiones que hay sobre... Y Horacio también, que vanas son las leyes que no se adecuan a las costumbres ni a la realidad. Para mí la educación, la formación de los jueces en primer lugar es fundamental. Largo consejo en el que he estado. Hombre, debimos hacer de mediación, algo se hizo y los que están aquí. Bueno, pues mi percepción personal, ahora que estoy jubilado, es que en primer lugar hay que empezar porque los jueces tengan una formación profunda respecto de la... Porque no es algo potestativo, no. La mediación es obligatoria. Por razón, San Pedro, que en lo contencioso. Realmente en lo contencioso. Pero en civil, en familia y en penal, la legislación que hay, que es insuficiente, si lo es, podría ser más perfecta, pero basta. Lo que pasa es que los jueces somos muy cómodos y nos cuesta adaptarnos a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades. Hablo de los jueces. El Consejo hizo algo, no mucho, pero bueno, introdujimos varios cursos todos los años de formación, los magistrados saben, varios. También hemos colaborado con el notarial, con la Fiscalía, etcétera, etcétera. Pero la percepción que hay, que yo he tenido personal, mía, subjetiva, las formativas, a las diversas comunidades autónomas, a las agencias provinciales, venían 5 o 6 jueces. Es verdad. Una sesión informativa sobre eso. Porque nos cuesta. Por tanto, hay que empezar en primer lugar, pero no desde el Consejo, por supuesto que sí, sino desde las facultades o desde los colegios, a formar, a educar. Y esta materia, este principio vale para otro tema que está en la mente de todos. Y no lo voy a mencionar porque sabéis a cuál me refiero. La educación es fundamental. Y la mediación, todos estamos diciendo que es una ventaja. Claro que es una ventaja. Y tiene razón Juan Pedro, la demanda es una declaración de guerra. Por supuesto, estamos todos convencidos. Pero ¿qué tenemos que hacer para que esas leyes no sean vanas? Pues hombre, realmente empezar desde el principio, que en colegios desde la infancia, adolescencia, universidades y demás, pues se den asignaturas sobre la mediación, como se estudia derecho procesal, civil, penal y el mercantil. Si no, no adelantamos nada. Por tanto, mi experiencia es, a pesar de real, positiva.
porque creo que vamos por buen camino y agradezco una vez más estas iniciativas que algo es o son bastante para que sigamos por esta línea. Podría extenderme más, pero bueno, yo creo que es suficiente. Agradezco a todos y cada uno de vosotros vuestro convencimiento, porque hay que estar convencido de lo que se hace. Es verdad que hay juzgados que funcionan perfectamente. Pero las leyes que hay ahora insuficientes en lo contencioso son obligatorias, a pesar de que el anteproyecto que ya informamos en el Consejo sobre la eficiencia organizativa, que era la obligatoriedad mitigada, que narices, mitigada. Y ahí sí están encima los abogados. Es un cariño enorme, es necesario que innovaciones lo hagan abajo. Al contrario, pueden hacer negocio, entre comillas, profesional con la mediación. No quiero extenderme más, pero en fin. Muchas gracias a todos y gracias a la voz que clama en el desierto. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas, si tenéis más preguntas, alguno de vosotros. Si no, te voy a pedir que hagas una serie de conclusiones sobre este acto y lo cerramos. Me han pedido Marta y Marcelino que, como estamos en el colegio notarial, pues haga el acta notarial de junta, pero lo voy a hacer en extracto, súper breve, con 4 cosas que me he quedado. En primer lugar, empezar por el final. O sea, me parece que efectivamente esto es un tema de cultura. Somos un país, yo creo, todavía un poco acostumbrado a que nos resuelvan los asuntos, a seguir el procedimiento correspondiente y a no salir demasiado del tiesto, ¿no? Y entonces creo que es una labor de año, pero yo creo que acabará funcionando, ¿no? Y un poco haciendo un breve resumen, breve resumen, 4 pinceladas, me quedaría con lo que ha dicho Amparo de la justicia del amable, para empezar, que me parece una frase muy, muy acertada, eso de que cada uno tiene que, digamos, coger el mango de la sartén en el conflicto. Me parece esencial ir a los asesores, que son muchas veces los que tienen la voz cantante en los conflictos. El abogado convencido va a favorecer una mediación. De Juan Pedro, clarísimo lo que ha dicho relativo a la cobertura legal mínima, es insuficiente. Es verdad que, de todas maneras, aquí está claro que estamos convencidos, porque estamos 3 contra 2 de la civil, con lo cual estamos muy convencidos de que es necesario, aunque es un más difícil todavía, porque si ya la mediación normal es difícil, porque la gente no está convencida o le cuesta, no te digo ya en la contenciosa, en que hay uno que tiene más poder y está acostumbrado a seguir. Es difícil, pero es absolutamente necesario. Entonces, esa cobertura legal mínima debería mejorarse. Hay un ámbito que es el de los conceptos jurídicos indeterminados, obviamente, respetando el principio de legalidad, la seguridad jurídica, todo eso. Hay un ámbito en el que puede funcionar perfectamente eso. Las debilidades pues son esas resistencias de la normativa, lo del Real Decreto que ha comentado Juan Pablo. Patricia nos ha dicho también que, bueno, hay un problema de normativa y que, claro, hay que aventurarse, que el juez que tiene la posibilidad, pues tiene que ser proclive y inicia una cierta aventura para resolver los problemas apoyado en estos protocolos del Consejo General del Poder Judicial que nos han ayudado mucho. De Jesús, pues me quedo con esa idea clarísima del papel del juez esencial, la proclividad del juez al resolver estos problemas es esencial, no es lo mismo que esté a favor o que esté en contra, y sobre todo el control, la seguridad, la firmeza que da los acuerdos que se llegan allí en un sistema en el que evidentemente hay una disparidad de poder, ¿no? Y que eso a la hora del cumplimiento es esencial. De lo que he dicho yo, vuelvo al principio, la responsabilidad, o sea que acudir a la mediación es una actitud cívica, es una actitud responsable que permite resolver primero mejor los conflictos y al mismo tiempo aligerar a la sociedad de una responsabilidad que básicamente es nuestra. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Y con esto doy por concluido esta jornada sobre la mediación por el Día Europeo de la Mediación. Así que feliz mediación a todos.